Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Vanessa Giraldo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería Ambiental de la asignatura Microbiología Ambiental. A continuación voy a exponerles la columna de Willy Gratzky. Antes de ello, pues primero hay que definir qué es la columna de Willy Gratzky, que lleva el nombre de la persona que la inventó. Esta columna es una demostración de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales, es decir, los requerimientos, por ejemplo, de carbono y de energía. La columna ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interdependencia que llega a existir entre ellos, y también puede verse como el reciclamiento mantenido solo por la energía de luz. ¿Cómo se hace el montaje? Pues primero se realiza una recolección de la muestra. Para esta actividad la muestra fue del río Fucha, se evidencia a mano izquierda en la imagen. El procedimiento es, en la parte inferior tenemos 10 centímetros de lodo que está mezclado con recortes de papel periódico en tiras y hojas secas. Seguido tenemos una capa de hierro, en este caso se utilizaron puntillas de hierro, seguido por el agua que fue recogida del río Fucha, dejando 4 centímetros de aire. Luego se cubre con un papel plástico transparente, evitando que le entre oxígeno, pero procurando que sí entre la luz solar. El proceso semana a semana. Bueno, en la semana 1 se evidenciaba muy pantanoso todavía el agua, casi no se evidenciaban como las fases, pero en la semana 2 ya se empieza a evidenciar, se empieza a ver más clara el agua como si se estuvieran asentando los sedimentos. En la semana, realmente lo que está pasando es la organización de los microorganismos. En la semana 3 sí se evidencia mucho más transparente el agua, se empieza a tornar color rojizo, y en la semana 4 se empieza a ver el color rojizo, se empieza a ver también alguna aparición de colores verdosos en la superficie. Y ya en las fases de la columna se va a evidenciar por qué se da esto. Bien, ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Pues las manchas negras en el lodo se forman por el proceso de reducción del sulfato, es decir, por las bacterias sulforreductores. Entre ellas encontramos desolfuvidrio, desulfutomalcón y desulfumas. Entonces, lo que hacen estas bacterias reductoras de sulfato es oxidar la materia orgánica, como se evidencia el proceso en la imagen. Bueno, ¿por qué la parte de la columna es verde, la parte superficial? Precisamente por la presencia de bacterias verdes como el azufre. Entonces, entre ellos encontramos, por ejemplo, las algas que empiezan a crecer en esta agua contaminada o las cianobacterias. Son 3 las fases de la columna. La primera es la zona aerobia, la segunda es la zona microaerofila y la tercera es la zona anaerobia. La zona aerobia es pues con oxígeno, es donde se presentan algas o bacterias diatomeas o las cianobacterias, que pues se caracterizan por ese color verdoso y porque requieren la energía, la luz solar para su crecimiento. La segunda zona es la zona microaerofila. En ella se encuentran todas las bacterias sulfato oxidadoras. Son todas esas bacterias como ricas en azufre, y los colores empiezan a variar en rojo, como se estaba viendo en la imagen de la columna que presenté en la diapositiva anterior, y también como empieza a tomar colores como púrpuras. Y la última es la del fondo, que es la zona anaerobia. Como su nombre lo indica, pues sin oxígeno es donde se encuentran todas aquellas bacterias sulfatorreductoras, y pues son aquellas que fermentan las células. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido? Pues ese olor es característico del azufre y se debe principalmente a las bacterias sulfatorreductoras. Es decir, en otras palabras, son aquellas bacterias que están descomponiendo todas las proteínas ricas en azufre. ¿Cuál es la aplicabilidad para la ingeniería ambiental?
Pues esta columna lo que permite es determinar e interpretar los contaminantes presentes en las fuentes hídricas. Y pues un ingeniero ambiental requiere de los conocimientos para poder hacer planes de intervención, planes de acción, planes de descontaminación y para el uso específico en la ingeniería ambiental. Esas son las referencias consultadas. Gracias.